Estamos de regreso, seguimos con más información en Canal 24 Horas. La precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, presentó los ejes programáticos de su campaña, en el que destacó una reforma tributaria cuyo fin es recaudar el dinero necesario para financiar una ampliación de derechos sociales. Vamos a conversar de este tema. Otras propuestas, por supuesto. Se encuentra con nosotros en el estudio el coordinador del equipo programático de Beatriz Sánchez, Nicolás Grau. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Mañana Informativa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Expliquemos un poquito a qué se han referido cuando presentan este programa en términos de la ampliación de los derechos sociales. Y te lo quería preguntar además, Nicolás, porque hemos escuchado en el último tiempo de parte de la oposición e incluso desde el interior de la nueva mayoría que el problema que ha tenido el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es tratar de hacer reformas demasiado profundas y sin gradualidad. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, lo primero es que efectivamente uno de los tres ejes que ha planteado Beatriz Sánchez en esta hoja de ruta que presenta el país y que va a empujar también en los distintos encuentros que están territoriales que está llevando a cabo el Frente Amplio de las distintas comunas. Uno de los tres ejes, efectivamente, los derechos sociales, donde la inspiración de esta ampliación de los derechos sociales tiene que ver con que nosotros diagnosticamos que en la actualidad existe una sociedad del miedo, ¿no es cierto? Del miedo a perder el trabajo, del miedo, por ejemplo, a envejecer y no tener pensiones dignas, del miedo a tener que estar estresado por elegir el colegio de la hija o el hijo que uno vaya a tener, ¿no es cierto? Y que todos esos miedos, cada uno los tenemos que sortear de manera individual. Lo que nosotros creemos es que estas cosas no pueden depender de la suerte que haya tenido cada una de las familias, ¿no? Y que tienen que estar asegurados efectivamente por el Estado y a través del Estado asegurarnos entre todos de manera colectiva. Esto, contestando tu pregunta, nosotros no pensamos que no se tenga que hacer de manera gradual, nosotros creemos en la gradualidad. La diferencia acá tiene que ver con una forma distinta de entender la sociedad, ¿no es cierto? Una forma distinta de entender cómo entre todos somos responsables de la suerte de todos, por lo menos en estos aspectos fundamentales, ¿no es cierto? Las personas pueden tener vidas distintas, las personas pueden tener algunos más riquezas que otros, pero lo que no puede ser es que dependa de nosotros, ¿no es cierto?, la calidad de la salud a la que accedemos. Y en ese sentido, Nicolás, ¿cuáles serían específicamente esas áreas que debieran estar cubiertas? Si eso implica necesariamente gratuidad en todos los sentidos, para tener claridad, por ejemplo, en educación, ¿no? Una cosa más que me parece importante señalar. Los países que quieren imitar Chile, ¿no es cierto? En general, los países donde hay una presencia mucho más fuerte del Estado de Bienestar son países que fueron en esta dirección, en la dirección de ampliar los derechos sociales hace mucho tiempo. Incluso empezaron esta senda en momentos en los que su PIB per cápita o su nivel de desarrollo económico, ¿no es cierto?, era bastante menor que el que tenemos en la actualidad en Chile. Por lo tanto, eso da una indicación muy clara de que esto se puede hacer. Se tiene que hacer de manera responsable, se tiene que hacer de manera gradual, pero podemos hacer un cambio de orientación. Y en esto es muy importante, está relacionado con el tema de financiamiento, señalar que uno de los compromisos de Beatriz Sánchez, y también este es un compromiso de todo el Frente Amplio, ¿no es cierto?, que es parte de nuestro proceso programático, también por ende llevaría a cabo Alberto Mayor en caso de él ser el elegido y no Beatriz Sánchez, es que nosotros vamos a generar una reforma tributaria, ¿no es cierto?, que permita financiar toda la ampliación de derechos sociales que nosotros vayamos a comprometer de manera responsable y de manera permanente. O sea, vamos a cumplir con esta idea de que a nuevos gastos permanentes que van a surgir producto de esta ampliación de los derechos sociales van a existir nuevos ingresos. ¿Y hay alguna estimación ya en ese sentido de cuánto costaría? La estimación no se puede dar a esta altura porque todavía el Frente Amplio no define cuáles van a ser sus prioridades, ¿no es cierto? En estos 4 años vamos a avanzar en algunos derechos sociales de manera más intensa y en otros menos, ¿no es cierto? Eso es parte de la gradualidad. Y cuando tengamos definido cuáles sean esas prioridades a las que Beatriz Sánchez ha planteado desde el día de ayer ciertas propuestas, entonces vamos a ver de manera mucho más clara el costo y el tamaño del que tiene que ser la reforma tributaria. Ahora, para no escaparme a la pregunta, uno puede dar ciertas orientaciones, ¿no es cierto? O ciertos números que permiten guiar el debate. Chile en la actualidad tiene un tamaño, el tamaño del Estado en la economía es en torno al 20%, ¿cierto? Y eso se financia principalmente a través de ingresos tributarios. En los países de la OCDE, países que nosotros queremos imitar, esto es sobre el 30%.
Por lo tanto, lo razonable es que Chile se mueva en los próximos 10, 15, 20 años en esa dirección, ¿no es cierto? Y a veces vamos a ir moviéndonos a mayor velocidad y otras veces en menor velocidad. Obviamente, si la gente termina votando por Piñera y no por el Frente Amplio, no nos vamos a mover en ninguna de esas velocidades y seguramente vamos a retroceder. Claro, yo te preguntaba, Nicolás, respecto a si el ampliar los derechos sociales implica gratuidad en áreas que hasta ahora no la tienen. Estamos hablando, por ejemplo, de educación superior, cuando hemos escuchado también que el argumento que se ha entregado en términos de no poder avanzar más, ya sea desde el gobierno que impulsó esta reforma y desde la misma oposición, es que no hay plata y que Chile no está en condiciones de garantizar gratuidad universal para la educación superior, por ejemplo. Claro, relacionado con esa pregunta, y voy a ir a esa pregunta inmediatamente, tiene que ver con que nuestra idea de estos derechos sociales tiene que ver con la universalidad, ¿no es cierto? La idea no que existe, por ejemplo, una salud que es para el 80% de las personas de menores ingresos, que es la gente que accede a FONASA, y una salud de privados, ¿no es cierto? Donde esta salud de privados es de calidad, la otra es de menor calidad, ¿no es cierto? Entonces, esta universalidad significa que entre todos, a través del sistema impositivo, tenemos que pagar estos distintos derechos, y eso significa gratuidad, pero no significa que nadie lo pague, ¿no es cierto? Sino que estos recursos salen de algún lugar. La diferencia es que los pagamos de manera colectiva. ¿Por qué es tan importante esto? Primero, porque así se va a evitar que exista segmentación, ¿no es cierto? Y este país en que tenemos salud para pobres y salud para ricos, educación para pobres, educación para ricos, y así. En cada uno de los derechos sociales es como si hubieran dos países, ¿no es cierto? Y esto tiene repercusiones que van más allá incluso de quienes acceden en algún momento a ello y que tiene que ver con que como vivimos en dos países tan distintos, y entre otras cosas la gente que legisla, el grueso de ellos, por ejemplo, lleva a su hijo al sistema privado, al colegio, el grueso de ellos está en ISAPRE y no está en FONASA, el grueso de ellos va a tener buenas pensiones. Entonces, la gente al final que legisla vive en otro país. Entonces, si la gente que legisla vive en otro país, es muy difícil que empiecen a legislar para ese 80-90% que es la mayoría de Chile, ¿no es cierto? Entonces, tener un sistema integrado, universal, que sea gratuito en la mayoría de estos servicios porque los financiemos a través de los impuestos, nos va a permitir en el fondo... Manteniendo la alternativa privada, Nicolás, para ir dejando claro algunos aspectos, ¿no? En los temas de salud, lo que nosotros proponemos específicamente en eso es tener un seguro universal al que todos accedan, ¿no es cierto? Y que ese seguro garantice una salud de calidad. Es decir, después, ¿no más ISAPRES? O sea, yo creo que más allá de mantener o mantener privados, las ISAPRES lo hacen pésimo en Chile. Pero por eso, la propuesta de ustedes sería avanzar en eliminar el sistema de ISAPRES. La propuesta de nosotros sería que exista un seguro de salud general, ¿no es cierto?, con fuerte inversión pública, que se arregle los hospitales, en fin. Y si después en el margen, para cuestiones bastante menores, hay algunos seguros privados, yo no creo que ese sea el problema, ¿no es cierto? Lo que no puede pasar es que el sistema esté segmentado de esta manera, ¿eh? Uno ve todos los días que en Twitter, en Facebook, gente, por ejemplo, organizando completadas, bingo, porque alguien tiene un cáncer, por ejemplo. Eso no puede ser, ¿cierto? Tiene que existir un seguro público que financiemos entre todos, que tenga solidaridad, en que los más sanos financien a los más enfermos, la gente de mayor recurso financie a la gente de menores recursos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tengamos toda la seguridad de que si tenemos la mala suerte de tener un cáncer, por ejemplo, no vamos a tener que estar juntando la plata en bingo. Ahora, eso lo vinculo, Nicolás, con la pregunta anterior, porque claro, el tema de salud debiera ser prioritario, dicen ustedes, por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando sumamos salud, sumamos educación, sumamos otro? ¿El país realmente tiene los recursos para poder financiar todos esos derechos sociales? Como te comentaba antes, países principalmente desarrollados, ¿no es cierto?, se movieron en esta dirección desde, yo diría, la segunda mitad del siglo XX, en contextos en los que tenían menor producto per cápita del que nosotros tenemos ahora en Chile. Entonces, en términos generales, eso te tiene que dar una idea de que existe esa posibilidad. Ahora, ¿existe mañana? No, hay que moverse en una dirección y por eso nosotros hemos dicho que vamos a hacer una ampliación de derechos sociales que va a estar debidamente financiada a través de nuevos ingresos tributarios. Eso, ¿qué implicaría esa reforma tributaria de la que ustedes hablan cuando además sabemos que el proyecto, el avance en una reforma tributaria en este gobierno tuvo un montón de complejidades? Hay quienes consideran que la dificultad en la manera en que se planteó la reforma finalmente va a ser o va a obligar a que haya una nueva reforma tributaria. ¿Cómo lo ven ustedes y qué cálculos hacen al respecto? Lo primero es un principio, diría, general, político, orientador, ¿ya? Y ese principio es que en Chile, y que tiene que ver con un diagnóstico, ¿no es cierto? Y ese diagnóstico y principio es que en Chile se recaudan pocos impuestos cuando se compara con los países que queremos imitar, y segundo, se recaudan impuestos de manera neutra. Esto significa que todos pagamos en igual proporción.
cuando en los países más desarrollados, ¿no es cierto?, lo que existe es que hay sistemas progresivos, es decir, las personas de mayores ingresos pagan en mayor proporción. Entonces, lo primero que nosotros queremos garantizar es que nuestras reformas tributarias van a ir en esa dirección, en la dirección de que la gente de mayores recursos y las empresas más grandes sean las que paguen más impuestos. Dos ejemplos de cosas que están en esta hoja de ruta que ha planteado Beatriz Sánchez en el día de ayer. La primera es que vamos a aumentar los impuestos de las grandes empresas que explotan nuestros recursos naturales. Hay un estudio de colegas de mi universidad, de la Universidad de Chile, del Departamento de Economía, en que calculan que entre el 2002 y el 2012 las empresas, la gran minería del cobre, dejó de pagar 120.000 millones de dólares que podría haber pagado y que si los hubiera pagado, que fue esta utilidad extra, hubieran seguido teniendo una utilidad tan grande que no hubieran cambiado sus incentivos de invertir. O sea, se podrían haber recaudado estos ingresos sin distorsionar estas decisiones de inversión. O sea, siendo lo mismo, pero hubiéramos tenido mucho más recursos. Nicolás, ese es un punto, perdón, importante, sí, porque el argumento que también no se entrega en sentido contrario es que el problema de aumentar los impuestos es que desincentiva la inversión y que en el panorama económico en el que está Chile eso sería sumamente perjudicial. Sí, hay algunos impuestos que efectivamente hacen eso y otros impuestos que no lo hacen. Traigo a colación este primero que estoy comentando porque es un impuesto que no lo haría y 120.000 millones de dólares, para darte solo una idea, si estos 120.000 millones de dólares hubiesen sido solo por una vez, porque el precio del cobre estuvo muy alto, por ejemplo. Si nosotros esto lo hubiéramos puesto en algún fondo soberano, por ejemplo, y nos rentara 3% anual, ¿no es cierto? Eso sería en torno a los 3.000, 4.000, un poquito más de 3.000 millones de dólares, que eso es la mitad más o menos de la reforma tributaria que hizo este gobierno. O sea, en el fondo perdimos una gran oportunidad ahí y hay que hacer que no nos pase esto de nuevo y efectivamente que la gran minería pague impuestos como lo hace en la mayoría de los lugares del mundo. Ahora, voy a tu pregunta. Tú me decías, bueno, ¿qué pasa si nosotros subimos ciertos impuestos a las empresas, como por ejemplo está en nuestro programa también? ¿Qué pasa con la inversión? Bueno, aquí hay dos cosas que es importante señalar. Lo primero es que en estos países que te señalaba antes, donde los impuestos a las empresas son bastante más altos y son efectivos además, porque en Chile, como muchos de los televidentes sabrán, en Chile en realidad este 25 o 27% que se paga a la empresa no es un impuesto que realmente pague la empresa, sino que es un crédito tributario que después se consolida con todos los ingresos de cada una de las personas. Como para explicarlo, como la mayoría de la gente no tiene empresa, es como cuando uno boletea, por ejemplo, y le retienen ese 10% y entonces en abril uno eventualmente le devuelven esa plata si no tenía que pagar esos impuestos. Entonces en Chile las empresas en realidad no pagan impuestos, sino que es un crédito tributario. Lo primero que nosotros proponemos es desintegrar el sistema, como sucede en la mayoría de los lugares del mundo, y que las empresas, como son personas, no son equivalentes a las personas, ¿no es cierto?, paguen efectivamente esos impuestos. Eso es lo primero. Entonces, movernos en la dirección de lo que existe en los otros países, ¿no es cierto?, haciendo que las empresas efectivamente paguen impuestos. En esos países se invierte, y de hecho se invierte más que en Chile. Se hace mucho más innovación. En Chile se hace muy, muy poca innovación, ¿no? Entonces, lo segundo que trae nuestro programa es una preocupación efectiva por el crecimiento económico, pero tener una apuesta por el crecimiento económico que sea sustentable en el tiempo, ¿eh? Que no pase lo que ha pasado los últimos 15, 20 años en Chile, en los que la productividad no ha aumentado nada, o sea, en el fondo nuestra estrategia de desarrollo está bastante estancada, y además con una concentración muy alta del poder. Referido a lo tributario, por ejemplo. Nosotros, como pasó en este gobierno, se discute una reforma tributaria donde efectivamente se iba a aumentar lo que pagaban las empresas, ¿cierto? Y era una reforma tributaria que por lo menos su inspiración era progresiva. ¿Qué pasó en ese momento? Se empieza a haber un escándalo, ¿no es cierto? Y se nos empieza a decir por la prensa que va a disminuir la inversión. El problema que tenemos en Chile es que nosotros cada vez que discutamos esta reforma basta que 5 o 10 familias digan que no están de acuerdo y nosotros tenemos que retrotraer esa reforma. Y eso no puede pasar. O sea, yo le pregunto a la gente que está viendo en este momento este programa si le parece razonable que esta situación vaya a continuar los próximos 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? En que un grupo muy pequeño, que son los que concentran las decisiones de inversión en Chile, puedan bloquear todas las transformaciones que queremos hacer entre todos. ¿Y cómo se enfrenta a eso? Y entonces, por ejemplo... ¿Cómo lo enfrentarían? ¿No? Porque ese escenario también les tocaría a ustedes en caso de llegar al gobierno. Tenemos que enfrentar esa capacidad de veto de un grupo muy pequeño cuando proponemos reforma tributaria. Tenemos que enfrentarlo cuando queremos discutir cuando queremos tener una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, decimos que queremos una asamblea constituyente, que no es el cuco, sino que es el hecho básico de que discutimos nuestra carta fundamental entre todos, y lo que sucede es que se nos dice que eso va a bajar la inversión. Entonces, nuestra estrategia
estrategia de desarrollo es una estrategia de desarrollo que no confía en nosotros mismos. Es una estrategia de desarrollo donde la democracia es una amenaza. Entonces nosotros lo que queremos hacer es ir avanzando gradualmente, porque esto es difícil. Este es un problema de Chile que no lo inventó ni la dictadura ni la concertación, es un problema de Chile que tiene en sus más de 200 años de historia, ¿no es cierto? Y lo que nosotros queremos hacer es ir dando algunos pasos en esa dirección. Déjame darte un ejemplo al respecto que está en nuestro programa. Nosotros en nuestro programa hemos dicho bastante claro que pensamos que en nuestro sistema de pensiones no deben existir las AFP, ¿cierto? El Chile tuvo un experimento, ese experimento no resultó, las pensiones son malas y parte de eso tiene que ver con la forma de funcionamiento de la AFP. Pero más allá de ese debate, que es muy importante de las pensiones, existe otro debate y que tiene que ver con que todas y todos los chilenos, ¿no es cierto?, tenemos los ahorros de las pensiones. Y estos ahorros se invierten en las empresas, ¿cierto? Y puede suceder el absurdo en que, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a subir los impuestos. Eso baja marginalmente la rentabilidad de alguna empresa y entonces los fondos de pensiones, nuestros mismos fondos, van a salir de Chile, ¿cierto? Y van a generarnos a nosotros una presión que nos diga no pueden cambiar los impuestos. O sea, nuestros fondos finalmente restringen nuestra posibilidad de ejercer la democracia efectivamente. Entonces, una de las propuestas que nosotros tenemos es que efectivamente, esos fondos no solo se preocupen de la rentabilidad privada, sino que se preocupen, por ejemplo, de que se paguen buenos sueldos en esas empresas. Se preocupen, por ejemplo, que consideren a la hora de invertir que no se contamine o que no se contamine mucho, que el impacto no sea muy fuerte. Que se considere, por ejemplo, que las mujeres ganen los mismos sueldos que los hombres en esas empresas. El tamaño del ahorro actual que está en el sistema de pensiones es en torno al 80% del PIB. O sea, los más poderosos, en realidad, no son estas 5 familias, sino que somos todas y todos los trabajadores a través de nuestros fondos, ahora, pero no ejercemos ese poder. Entiendo, Nicolás. Entonces, una de nuestras propuestas es ejercer ese poder. Mi pregunta tenía que ver más bien con lo político, ¿no? Cuando tú dices, bueno, hay un pequeño grupo que bloquea cualquier tipo de reformas más de fondo, ¿cómo enfrentarlo? O sea, ¿cómo lo harían ustedes? Siendo que ha sido también una de las dificultades del gobierno actualmente, ¿no? Sí. Lo haríamos de 2 maneras. De 3 maneras, diría. La primera es efectivamente tratando de cambiar esto en el mediano plazo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos heredar, en la eventualidad que nosotros seamos gobierno, ¿no es cierto? No vamos a hacer un esfuerzo por heredar al siguiente gobierno una sociedad donde las posibilidades de ejercer nuestro derecho a decidir las cosas democráticamente sean más fuertes de las que hay en la actualidad. No le daríamos lo que nos dejó la concertación, ¿no es cierto?, en que hizo ciertos avances, como por ejemplo la reducción de la pobreza, pero la distribución del poder quedó bastante de este poder económico bastante intocada, ¿cierto? Lo segundo es que, así como existe un poder de un grupo pequeño, también existe el poder del mundo social, ¿no es cierto? El mundo social, por ejemplo, ha sacado cientos de miles de personas a las calles pidiendo cambiar el sistema previsional, ¿no? Y eso son 2 formas de poder político, ¿no es cierto?, en que en una democracia tienen que dialogar, ¿no es cierto?, y contrapesarse, ¿no? Y nosotros somos, a diferencia del gobierno actual, vamos a ser un gobierno en el que va a gobernar con los movimientos sociales. Y eso significa que vamos a tener también más poder para empujar estas distintas propuestas, ¿no es cierto? Eso yo creo que uno de los errores más grandes de este gobierno es que, a pesar de que efectivamente trató de hacer ciertas reformas importantes, pensó que era posible hacer esas reformas con la política de la concertación, ¿cierto? No la política de la nueva mayoría, ¿eh? Esa política con baja densidad de participación, donde los movimientos sociales son una amenaza y no son una capacidad de organizar la sociedad en términos políticos para efectivamente contrarrestar este poder de esta pequeña minoría. Y lo último, con mucho diálogo. Nosotros creemos en una forma de entender la democracia donde, por cierto, los consensos son importantes, ¿no es cierto? Pero a diferencia de la política de los últimos 25 años, los consensos en nuestro gobierno no van a ser entre un grupo pequeño, ¿no?, sino que van a ser consensos que efectivamente sean expresivos de la sociedad entera. La última pregunta, porque ya se nos va el tiempo, Nicolás, pero me parece que es muy contingente, que hemos escuchado y hemos visto, ¿no?, en las calles la movilización estudiantil en relación a la situación de los deudores del CAE. Una de las propuestas de ustedes es terminar con el crédito con aval del Estado, pero ¿qué pasa con quienes ya arrastran esta mochila gigantesca? ¿Cómo se soluciona? ¿Con donación de la deuda? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo primero es reconocer que efectivamente esta fue una mala política pública, donde los estudiantes que tomaron esos créditos no son responsables del diseño de esa mala política pública, por lo tanto el Estado tiene un deber de reparar eso de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces nuestro primer compromiso, a diferencia de lo que está diciendo el gobierno en la actualidad, en que simplemente se cierra este debate, es que ese debate hay que abrirlo y el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. De hecho,
tanto Beatriz Sánchez como los diputados frente amplistas Giorgio Jackson y Gabriel Boric están en coordinación con el mundo social que está empujando esto, ¿no es cierto? Nuestros diputados están poniendo las indicaciones que está promoviendo la Confeche respecto a este tema y nosotros estamos alineados con ellos, ¿no es cierto? Nosotros queremos una solución. ¿Cuál va a ser la solución concreta? Eso hay que discutirlo, ¿no es cierto? Hay que ver las cifras, pero nuestro compromiso es total con el hecho de que esa deuda no es responsabilidad de los estudiantes, es una responsabilidad del Estado. ¿No descartan entonces la opción de una condonación no se pueden descartar todas esas cosas, ¿no es cierto? Y hay que ver los números de manera fría. Perfecto. Nicolás Grau, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, buenos días. Seguimos